Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las células procariotas, ¿sí? Las células procariotas habíamos mencionado que pro significaba primero y carion que significaba núcleo. Bien, las procariotas, a diferencia de las eucariotas, son pobres en membrana. ¿Y por qué decimos pobres en membrana? Es como una empresa que no tiene oficinas prácticamente, ¿sí? Es algo así, que no tiene muchas oficinas, es poco, a diferencia de una célula eucariota. Tiene una sola membrana y esta sola membrana es en sí la membrana celular que se puede observar acá en rojo, ¿sí? Esta membrana, que también denominada como la membrana plasmática, ¿no? La membrana plasmática de esta célula procariota. Bien, es por eso que decimos que las células procariotas son pobres en membrana, porque no tiene otras membranas dentro de aquí del citoplasma o es escasa. Es por eso que también te menciona tu libro que se caracteriza por una escasez de membrana. Ahora, aquí tenemos una célula procariota, en este caso una bacteria que es una célula procariota. Te dice ahora, los seres vivos que tienen células procariotas son denominados ¿qué? Procariotas, lo mismo, ¿no? Por lógica, los seres vivos que tienen células procariotas son denominadas procariotas. Las bacterias son, volvemos a decir, un tipo, si quieres, son células procariotas, ¿sí? Acuérdense, las procariotas son las más antiguitas, las ancestrales, las primeras y demás, ¿bien? Las cianobacterias es un ejemplo de una bacteria, por eso te dice cianobacterias, y se puede observar acá en esta imagen. Luego tenemos las algas verdes azules que también son bacterias. Acuérdense, las algas verdes azules también son bacterias. Luego tenemos varios tipos de bacterias, pero tu libro te menciona que no te olvides de las cianobacterias y las algas verdes azules que también son bacterias, ¿sí? Bien. Antes de mencionar alguna medida en nuestro libro, que nos va a ir mencionando varias veces, es importante conocer esto. ¿Para qué? Para que puedas responder mejor tu examen, relacionarlo mejor las respuestas, entender, comprender mejor, y pues que no, y evites que caigas en una trampa del examen relacionado con medidas, ¿sí? Ahora, aquí tenemos, vamos a hacer una regla de más o menos, supongamos, de 30 centímetros, ¿sí? Y pues que sabemos que tiene sus centímetros, ¿no? 30 centímetros y demás. Bien, aquí vemos un centímetro, ¿sí? Un centímetro, todo esto de acá, y sabemos que acá tenemos los milímetros, ¿sí? Bien, ¿y cuántos milímetros tenemos en un centímetro? Pues tenemos 10 milímetros, ¿sí? Ahora, un milímetro, vale decir todo esto de acá, un milímetro, te dice que tiene 1000 micrómetros, ¿sí? 1000 micrómetros, ¿sí? Que es realmente pequeño y esta parte de aquí, estos 1000 micrómetros, 2 o 3, no sé, 40 micrómetros, nosotros no podemos observar con la a simple vista, ¿no? Pero sí podemos observar los milímetros, podemos observar un centímetro, sí se puede ver a simple vista, pero micrómetros ya no. Ahora, imagínense ahora un micrómetro, ¿sí? Poder ver, no se va a poder ver a simple vista, ¿sí? Ahora, un micrómetro tiene 1000 nanómetros. Eso es lo más importante que deben saber, que los nanómetros son mucho más pequeñitos que los micrómetros, ¿no? Ejemplo, acá tenemos un nanómetro y a más grande tenemos pues un micrómetro y así sucesivamente, ¿no? Un milímetro, un centímetro, ¿no? Y a medida de viendo esto, vamos a ver los tamaños, ejemplo, de estas estructuras, ¿sí? Que vemos acá. Bien, entonces acuérdense, el micrómetro vale más que un nanómetro. Bien, entonces continuemos. Bien, la bacteria o la célula procariota mejor estudiada es la Escherichia coli, que se observa acá en esta imagen, ¿sí? Que tiene forma de bastón y además tiene 2 micrómetros de largo. Acuérdense, 2 micrómetros de largo.
que es muy pequeñita, ¿no? Porque habíamos dicho que, ¿qué? Que 1 milímetro tiene ¿cuántos? 1000 micrómetros. Demasiado pequeño, obviamente, no va a ser observable a simple vista por el ojo humano. Bien. Entonces, esta Escherichia coli ha sido la más estudiada debido a ¿qué? A su simplicidad en su estructura y a su velocidad ¿de qué? De multiplicación. Bien. Es importante mencionar que esta Escherichia coli tiene una membrana plasmática. Ya habíamos dicho, ¿no? Que las células procariotas se caracterizan ¿por qué? Por tener una sola membrana, que es la membrana plasmática, pero además tiene esta célula Escherichia coli su pared celular, que se puede observar acá en azul, ¿no? Esta parte azulada, que es la pared celular de esta Escherichia coli. Y esta pared celular va a ser de distinto espesor, ¿sí? Puede ser de más o de menos espesor. Entonces, tiene un espesor variable, es por eso que te dice. Ahora, ¿qué contiene? Va a contener las proteínas y también va a tener los glucosaminoglucanos, ¿sí? Esta pared sirve, te dice, ¿para qué? Para protección de mi célula procariota, en este caso la Escherichia coli. Protección, ¿sí? Entonces una medida de protección es además la pared celular. Bien, te dice que el citoplasma, vale decir, el contenido de acá, ¿sí? El citoplasma contiene los ribosomas. ¿Y qué son los ribosomas? Estos ribosomas están estructurados de esta manera, ¿sí? Acá se puede observar como redonditos, ¿no? Los ribosomas tienen una subunidad grande y una subunidad pequeñita, ¿sí? Grande y pequeñita. Estas dos subunidades se unen cuando alguien está pasando por ahí o cuando alguien se une a ellos. ¿Quién es el que se está pasando por aquí? Es el ARN mensajero, ¿sí? Este ARN mensajero. Bien. Entonces, por eso tu libro te menciona y te dice que los ribosomas unidos a este ARN mensajero, que se puede observar acá en negrito, este ARN mensajero, unido a estos ribosomas, aquí vemos la subunidad grande y subunidad pequeña, ¿no? Unidos a estos ribosomas, sí, pero varios a este ARN mensajero, van a ser denominados como ¿qué? Poli. El término poli es harto, ¿no? Varios, si quieres. Y si digo ribosomas, ¿qué quiere decir? Hay varios ribosomas, ¿no? Poliribosomas, ¿sí? ¿Unidos a quién? A un ARN mensajero. Entonces, ¿qué es un polirribosoma? Son varios ribosomas que están unidos a un ARN mensajero, ¿no? Bien, entonces acuérdense, el citoplasma de una célula bacteriana o una procariota tiene también los ribosomas. Bien. Ahora, es importante mencionar que pues también tiene su ADN, ¿no? Que esta célula procariota, la bacteria, tiene su ADN y que está unido también a unas proteínas, ¿sí? Unas proteínas, ¿sí? Y en conjunto me van a formar lo que es el cromosoma, ¿sí? Ahora te dice que estos cromosomas que son idénticos y están en forma circular, aquí vemos, ¿no? Y donde están se van a denominar, por ejemplo, en acá te dice el nucleoide, ¿no? Entonces, ¿qué son los nucleoides? Son dos o más cromosomas idénticos y circulares que están unidos en diferentes puntos ¿de qué? De la membrana plasmática, ¿no? De la membrana plasmática. Bien. Entonces, eso es un nucleoide. Se contiene aquí a los cromosomas, que sean idénticos en forma circular, que están unidos a mi membrana plasmática. ¿Bien? Ahora, acá, por ejemplo, tenemos una célula procariota con su cromosoma, ¿no? Con su cromosoma, ¿sí? Y aquí tenemos una célula eucariota, pero que está condensada. Esto es importante mencionar. El cromosoma de una célula eucariota se condensa. ¿Qué quiere decir condensar? Es como ordenarlo mejor y más de lado a lado, más apegado, si quieres, ¿no? Más empaquetado, si quieres.
Y estos cromosomas van a tener esta disposición como una X, ¿no? Bien apretaditas. ¿Para qué? Para que se puedan dividir en la división celular. En este caso vamos a mencionar luego la mitosis, ¿no? Que es característico de una célula eucariota y no así de una procariota. Es por eso que quiero que recuerdes que el cromosoma de la célula procariota se queda así y no va a acabar nunca así, ¿no? Eso vamos a ir viendo más adelante. Bien. Ahora, te dice, las células procariotas no se dividen por mitosis. En la mitosis hay condensación, hay ordenamiento, si quieres, del ADN, los cromosomas en sí, ¿no? En cambio, la célula procariota no se va a dividir por mitosis, sino cómo se divide por algo que se le llama división binaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aquí tengo mi célula procariota, se parte a la mitad y ya tengo otros. No está complejo, ¿no? Y si ustedes pueden ver, su ADN, su cromosoma, ¿sí? No se ha condensado. En cambio, una célula eucariota sí se condensa. Antes de dividirse, tiene que condensarse, apretarse, y de ahí recién se van a separar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de la célula eucariota, y miren cómo se condensa en forma de X, y después de ahí recién se va a realizar la separación, así que es la división celular en esta célula eucariota, ¿no? Ahora, es por eso que también te dice que sus cadenas de ADN no se someten al proceso de condensación. Se están como se están antes, ¿no? Así circulares. No se condensa, que conduce a la formación de cromosomas visibles en el microscopio óptico durante la división celular. Vale decir que cuando está condensado así los cromosomas, en este caso en una célula eucariota, esto sí se puede observar en el microscopio óptico. ¿Por qué? Porque están más ordenaditas, más unidas, y por tanto va a hacer que se tenga una mejor tinción, una mejor visibilidad en el microscopio óptico que si estuviera separadas, ¿cierto? Bien, esto es más que todo hablándote ya de la célula eucariota. ¿Por qué? Porque el ADN de una célula procariota no se condensa. Acuérdense, no se condensa. Se divide por división binaria, así fácil, rapidita y simple, ¿no? Ahora, volvemos a repetir. Cada cromosoma está formado, ¿por qué? Hemos dicho por ADN. ¿Sí? Aquí tenemos un ADN, por ejemplo. El ADN que está unido ¿a qué? A proteínas, ¿no? A proteínas, que se van a ir enrollando si quieres, ¿sí? Pero no están condensados en el caso de una célula procariota. Y ahora, este cromosoma te dice que tiene un grosor, vamos a poner aquí el grosor de 2 nanómetros, muy pequeñito, nanómetros, de 2 nanómetros, ¿sí? Vamos a poner de 2 nanómetros, y una longitud te dice de cuánto, de 1,2 micrómetros. Acuérdense, 2 nanómetros de grosor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su grosor, tiene que ser más pequeño que la longitud, ¿cierto? Y su longitud es de 1 a 2 micrómetros. Micrómetros es más grande que nanómetros, por tanto su longitud siempre tiene que ser, obviamente, en este caso del cromosoma, mayor que su grosor. Bien, entonces continuemos. Ahora, te dice, en algunos casos, no en todos, hay unas invaginaciones de esta membrana, que se puede ver aquí de la membrana plasmática. Ejemplo, en este caso se está ingresando, ¿no? Está entrando. Eso se llama proceso de invaginación. Este proceso de invaginación es cuando la membrana plasmática se ingresa ¿hacia dónde? A su citoplasma de esta célula procariota. Y esto se denomina como ¿qué? Como mesosoma. Por eso dicen, en algunos casos hay invaginaciones de la membrana plasmática que penetran en el citoplasma y son denominados los mesosomas. No están en todos. Ahora, la célula procariota tiene su citoesqueleto, cito significa que célula, ¿no? ¿Tiene su esqueleto? No, no tiene. Pero sí que tiene una pared extracelular, que habíamos dicho que es esta parte azulada, ¿no? Esta parte azulada, que es que su pared celular, y esa va a ser
la que le va a mantener su forma, ¿sí? No va a tener un citoesqueleto, pero esa es la que le mantiene su forma, ¿sí? Y evita que, pues, que se deforme, ¿no? Ahora, algo importante también mencionar, que en el citoplasma de las células o procariotas, seguimos hablando, que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es esto prácticamente, ¿no? Tenemos dióxido de carbono en el aire, oxígeno y la luz, y que gracias a esa capacidad de fotosíntesis va a convertir ¿en qué? En hidratos de carbono y lo más importante, en oxígeno, ¿no? Entonces, acuérdense, es el proceso de la fotosíntesis, que gracias a los rayos luminosos y demás se forma lo que es el oxígeno y también los hidratos de carbono. Pero ¿en quiénes? En estas células que tienen esta capacidad de fotosíntesis. No todas las células tienen capacidad de fotosíntesis, ¿no? Estas células procariotas también, algunas, dice, tienen esta capacidad de fotosíntesis y por tanto existe en su citoplasma algo que le ayude a hacer esta fotosíntesis, ¿no? Y que van a estar asociadas con lo que va a ser la clorofila. Estas que tienen la capacidad de fotosíntesis van a estar como membranas paralelas, ¿no? Que se puede ver acá las de verde, ¿sí? ¿Sí? Como se va a observar, se va a observar en su citoplasma como membranas paralelas que están asociadas con quién, con la clorofila. ¿Y qué es la clorofila? El pigmento verde, ¿sí, no? ¿Sí? Asociadas a la clorofila, o también te dice a otros pigmentos que son responsables de la absorción de energía luminosa. Entonces, acuérdense, habíamos dicho que las células procariotas son escasas, pero aquí tenemos una pequeña excepción, si bien no son muchas sus membranas, pero sí presentan unas membranas paralelas que van a estar o tienen esa capacidad de ¿qué? De fotosíntesis, ¿no? De fotosíntesis. ¿Para qué? Para tener, gracias a los rayos luminosos, oxígeno y hidratos de carbono, ¿sí? Bien. Esto es lo que es de las células procariotas, que son pocas o, no, o escasas en membranas, ¿sí? Luego en el próximo video vamos a seguir continuando el tema.